Bien, prueba de hipótesis. Última clase del curso virtual en función de lo que hemos estado viviendo, pero no por eso menos entretenida, así que avancemos, ya, pasemos estos contenidos, probablemente en algún momento pueda ser un poco críptico, pero vamos a tratar de que sea lo más menos posible, ¿ya? Vamos a abrir la aplicación de los dibujitos, que es básicamente Paint, así que no es nada sofisticado. Y con eso comenzamos con la clase. ¿Ya? Entonces, una prueba de hipótesis es básicamente medir estadísticamente el efecto que pueda tener un enunciado sobre algún resultado esperado. ¿Ya? Cuando me refiero a enunciado, estoy diciendo básicamente una hipótesis. Entonces, desde el punto de vista de la definición formal, una hipótesis estadística es un supuesto o una sentencia relacionada o concerniente a una o más poblaciones, las cuales podrían ser o no verdaderas. ¿Ya? Entonces, básicamente, una hipótesis, como le he dicho varias veces, es una afirmación, una oración en el fondo o un supuesto. ¿Sí? Yo supongo, yo creo que en el fondo la micro pasa más rápido que otra micro. En el fondo yo creo que el cultivo va a crecer mucho más este verano que en el verano anterior. ¿Ya? Son básicamente estamentos, son sentencias, son supuestos que yo tengo que evaluar de forma estadística para ver si lo que estoy diciendo efectivamente está correcto. ¿Ya? La veracidad o falsedad de una hipótesis estadística es nunca conocida con certeza, a menos que se examine toda la población. En su lugar, se toma una muestra aleatoria de la población de interés y se usa para información contenida en la muestra para decidir si la hipótesis es probable que sea verdadera o falsa. Básicamente, en la medida en que ustedes no conozcan todos los datos de la población, lo que es prácticamente imposible, nunca van a saber si la certeza que ustedes están planteando como hipótesis es completamente verdadera o falsa. ¿Ya? Cuando ustedes lo hacen con una muestra en el fondo, lo que tienen es un grado de confianza de que efectivamente es probable que esta hipótesis sea verdadera o falsa, ¿ya? Pero nunca van a poder definir completamente si es que es así a cabalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan muestrear toda la población. ¿Existen casos en donde si eso ocurre? Sí. ¿Ya? De hecho, en la actualidad es muy común que casi contengamos toda la información de la población. ¿Ya? El dataísmo actual o la cantidad de información que se maneja hoy en día, dado los sistemas ya que son remotos, celulares al final, o de acceso a la información, es tan fácil acceder a toda la información que básicamente uno hoy en día está trabajando con datos de toda la población. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen más acceso a la información y más posibilidades de establecer hipótesis que puedan comprobarlas a cabalidad, ¿ya? Pero aún así, se establecen supuestos que permiten utilizar muestras en el fondo que sean representativas para poder decir que efectivamente estas afirmaciones son verdaderas o son falsas. Entonces, evidencia desde la muestra que es inconsistente cuando establecido en la hipótesis, ¿ya? Conduce a un rechazo de la hipótesis, mientras que se sostienen evidencias que sostienen que la hipótesis conduce a su aceptación, ¿ya? Pueden haber evidencias que nos lleven a decir que las hipótesis son falsas o pueden evidencias que nos lleven a decir que las hipótesis son verdaderas. Debe quedar claro que la aceptación de una hipótesis estadística es el resultado de insuficiente evidencia para rechazarla, ¿ya? Y esto no implica necesariamente que sea verdadera. En este punto es súper importante detenerse, porque cuando uno hace una prueba de hipótesis, no está afirmando que la hipótesis sea verdadera, ¿ya? Sino que yo no tengo suficiente evidencia para poder decir que es falsa, para poder rechazarla, ¿ya? Y en ese sentido, lo importante es poder tener en claro que al evaluar esta hipótesis, ¿ya? Yo puedo decir que efectivamente es verdadera del punto de vista de que no tengo evidencia para poder rechazarla.
Entonces, podemos lanzar una moneda al aire 100 veces y esto se hace para probar que la moneda está balanceada. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que queremos probar que la moneda está balanceada, y si está balanceada, nuestra base es que el P asociado a la proporción es 0.5. ¿ya? Y hacemos un experimento donde la moneda la lanzamos muchas veces. ¿ya? Si fuera que el resultado nos dio 48 veces cara, no era sorprendente, ¿ya? Porque nosotros tendemos a asumir que esto está relativamente asociado al 50%, así que lo hacemos el experimento 100 veces. ¿ya? Por lo tanto, el resultado como el obtenido de 48 caras en 100 lanzamientos sustenta lo que se postula como hipótesis, de que el verdadero valor del parámetro es de P igual a 0.05. ¿ya? Pero también yo podría decir que el parámetro real es 0.45. ¿sí? Y así también aceptaría una hipótesis en el fondo desde el punto de vista de que es razonablemente cierto que 48 está cerca de 45, así como también está cerca de 50. Entonces, lo ideal acá es establecer un estamento que me permita a mí decir con qué grado de certeza estoy más cerca del 45 o del 50. ¿ya? Y ver en función de esas dos hipótesis cuál es la que es más plausible de ocurrir como verdadera. ¿ya? Si de los 100 lanzamientos se hubieran obtenido solo 35 caras, entonces tengo evidencia para decir que es distinto de 0.5 y probablemente también distinto de 0.45. Como yo compruebo esto en el fondo, yo calculo la probabilidad de obtener 35 caras o menos en 100 lanzamientos. ¿ya? Entonces, si yo lanzo 100 veces, dado que P es 0.5 por definición, el obtener 35 caras, ¿qué probabilidad tiene eso? ¿ya? Si yo hago la operatoria desde el punto de vista de la distribución binomial con un n igual a 100 y un p igual a un medio, ¿ya? tengo que la probabilidad es de 0.02 si es que sumo desde obtener 0 caras hasta obtener menos o igual a 35 caras. ¿ya? Y la probabilidad de exactamente obtener 35 caras es 0.009. Existe una opción, básicamente es distinto de 0, pero es tan baja que nosotros tendemos a decir que efectivamente es distinto de 0.5 el obtener 35 caras de 100. ¿ya? Y por eso es importante tener umbrales para decidir desde qué valor yo estoy diciendo que esto es menos posible de ocurrir. ¿ya? Y ese umbral es el que conocemos coloquialmente como alfa. ¿ya? Entonces esto implica que un evento muy extraño ha ocurrido bajo la premisa que la moneda está balanceada. Alternativamente, el resultado implica que hay antecedentes de este experimento para concluir que el resultado no es consistente con la hipótesis de que la moneda está balanceada. Y se podría concluir entonces que P es distinto de 0.5 y específicamente que P es menor que 0.5. ¿ya? Entonces, básicamente ustedes si obtienen 35 lanzamientos de 100 para este experimento, lo que están diciendo es que estadísticamente la moneda está desbalanceada. ¿ya? ¿Por qué? Porque la proporción obtenida se aleja mucho y es muy poco probable que ocurra respecto de la hipótesis inicial, que era que la proporción era 0.5. ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, nuestra hipótesis nula en este caso era de que la proporción específicamente era 0.5 y es lo que de alguna forma queremos rechazar. ¿ya? El rechazo de una hipótesis es concluir que ella es falsa, mientras que la aceptación de una hipótesis necesariamente implica que no se tiene evidencia para creer otra cosa. Debido a esto, siempre se debe establecer como hipótesis lo que se espera rechazar. ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que ustedes piensen desde el punto de vista de una prueba de hipótesis qué es lo que pretenden rechazar. ¿ya? Por ejemplo, a mí me interesa, ¿qué puede ser? Que el trigo ¿ya? se coseche en el fondo en 35 más, pongámosle 200 quintales por hectárea. ¿ya? Bajo esa premisa, ¿ya? yo lo que espero decir como hipótesis nula es lo que espero rechazar. ¿ya? Yo quiero que mi rendimiento sea mayor a lo que estoy planteando, porque básicamente necesito tener más trigo para vender, básicamente, y llegar a mayor cantidad de gente para poder hacer los fideos o alimentarla de alguna otra forma. ¿ya? Entonces, si bien el promedio es 200, yo espero que sea mucho más que eso. ¿ya?
O si lo ven desde otro punto de vista, en el fondo puede ser también mucho menos. Si quiero, por ejemplo, decir que tengo un medicamento que se demora media hora en hacerme efecto, yo voy a trabajar por hacer un medicamento que se demore menos. O sea, en hacer el efecto, ¿cierto? Que sea más efectivo. En ese sentido, yo lo que establezco como hipótesis nula es que el medicamento tarda media hora en hacer efecto. O sea que el mu es igual a 30 minutos. ¿Ya? Pero en contrario de la alternativa, yo busco que sea menor que eso. A diferencia de lo que pasó con el trigo, en que yo busco que sea mayor, porque quiero que el rendimiento sea mayor. O sea, las hipótesis tienen dirección. Las hipótesis que se formulan con el objetivo de rechazarlas se llaman hipótesis nulas y se designan por H0. El rechazo de una hipótesis conduce a la aceptación de una hipótesis alternativa, que se designa por HA. El nombre está muy bien puesto, ¿ya? Desde el punto de vista de la hipótesis alternativa, porque básicamente representa eso, una de todas las alternativas posibles que puede tener el resultado de la hipótesis cuando efectivamente yo debo rechazar la hipótesis nula, ¿ya? El rechazar una hipótesis nula no lleva en el fondo directamente a la aceptación de una hipótesis alternativa per se, ¿ya? Sino que se acepta lo que está planteando esa hipótesis alternativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una alternativa de todas las alternativas posibles que puedan existir, ¿ya? El que sea H0 falsa no quiere decir que la hipótesis que estamos aceptando sea la verdadera, porque básicamente es una de las alternativas que podrían ser, ¿ya? Entonces, una hipótesis nula será aceptada cuando lo que se observe en la muestra o en el experimento más o menos coincida con lo que se ha postulado en la hipótesis. Pero frente a la decisión de aceptar esta hipótesis, estamos frente a un problema de decisión. Si H0 es realmente verdadera y se toma la decisión de aceptarla, por lo que así lo indica la muestra, no estamos cometiendo ningún error. Si H0 por su parte es falsa y se toma la decisión de aceptarla basada en el resultado de la muestra, la decisión se está tomando como error y ese error se llama error tipo 2 y la probabilidad de cometerlo se designa como beta, ¿ya? Entonces, si yo acepto la hipótesis nula, vale decir, el medicamento produce un efecto a la media hora, ¿ya? O estoy obteniendo 200 quintales por hectárea, cuando en verdad el medicamento estaba reduciendo el dolor a los 15 minutos o en verdad estaba produciendo 250 quintales por hectárea, ¿ya? Estoy cometiendo un error tipo 2. Estoy aceptando la hipótesis nula cuando esta hipótesis en verdad es falsa, ¿ya? Y ese error tiene una probabilidad que se designa como beta, ¿ya? La vamos a ver con un esquema. Por otra parte, en una hipótesis nula será rechazada cuando lo que se observe en la muestra o en el experimento no coincida con lo que se ha postulado en la hipótesis, ¿ya? Pero frente a la decisión de rechazar esta hipótesis, estamos frente al siguiente problema. Si H0 es realmente verdadera y se toma la decisión de rechazarla, porque así lo indica la muestra, se está cometiendo error con la decisión tomada. Y este error se llama error tipo 2, ¿ya? Y la probabilidad de cometerlo se designa por alfa, ¿ya? Si H0 es realmente falsa y se toma la decisión de rechazarla, por lo que se indica la muestra, la decisión que se toma está correcta, ¿ya? Entonces, vuelvo al ejemplo. Si el remedio está produciendo un alivio real a la media hora y estamos diciendo que produce ese alivio a la media hora, la hipótesis nula es verdadera. Pero si yo por ese motivo estoy tomando la decisión de rechazarla, voy a estar diciendo en el fondo que estoy no aceptando esa hipótesis y por lo tanto voy a estar cometiendo un error. Y ese error se conoce como error tipo 1, ¿ya? Y tiene también una probabilidad que se designa por alfa, que es exactamente el mismo alfa que hemos estado viendo en intervalos de confianza, ¿ya? Aquí le vamos a dar un sentido más práctico, ¿sí? Que efectivamente decidamos y entendamos por qué se ocupa este alfa, ¿ya? Entonces acá en un esquema, por ejemplo, tenemos un acusado y un juez que decide. Tenemos que el acusado puede ser inocente o culpable y el juez puede decidir si es inocente o culpable, ¿ya? Si el acusado es inocente y el juez lo decide como culpable, entonces está cometiendo error tipo 1, ¿ya? Además, si es culpable
Cuando el juez decide que es inocente, entonces el juez está cometiendo error tipo 2. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál sería la hipótesis nula? 10 segundos para pensarlo. Volvamos a la decisión. H0 tiene que ser verdadera y rechazarla para cometer error tipo 1. Error tipo 1 lo estamos cometiendo acá. ¿Ya? Si yo decido que es culpable en el fondo, mi hipótesis nula es que el acusado es inocente. ¿Se entiende? Por su parte podríamos hacerlo de esta forma, ¿ya? Que es un poco más lúdica. Uno podría decir que un verdadero positivo, ¿ya? O no cometer error es decirle a una persona que está embarazada, a una mujer que está embarazada, que efectivamente lo está, ¿ya? Un falso positivo o error tipo 1 es decir un hombre, por ejemplo, que está embarazado, ¿ya? Un falso negativo o error tipo 2 es decirle a esta misma persona que está embarazada, que efectivamente no está embarazada, ¿ya? Y decirle a una persona que no está embarazada, que básicamente es un hombre, que efectivamente no está embarazado, que es un verdadero negativo, ¿ya? Entonces tenemos en el fondo que los falsos positivos se conocen también como error tipo 1 y que el error tipo 2 también se conoce como un falso negativo, ¿ya? Entonces, en el ejemplo de las monedas, H0 es que P era igual a 0.5, la proporción es 50% siempre. Y la hipótesis alternativa podrá ser que P valga otro valor, ¿ya? Que es lo menos frecuente en el fondo, porque al final uno tendría que probar específicamente que vale ese otro valor, o dar opciones respecto de los valores que podría tomar P, que puede ser mayor que 0.5, puede ser menor que 0.5 o puede ser distinto de 0.5, ¿ya? Ojo que la hipótesis nula siempre conlleva la igualdad, ¿ya? Por su parte, las hipótesis alternativas pueden ser con desigualdades, ¿ya? Y si una desigualdad, en la hipótesis nula tiene que haber una igualdad con una desigualdad a la vez. Entonces, por ejemplo, si la alternativa es que P es mayor que 0.05, la hipótesis nula debería ser que P es menor o igual a 0.5. ¿Ok? Entonces, la presentación de una prueba de hipótesis a esta altura se ejemplificó en una situación que permitió una introducción a una forma de razonamiento, ¿ya? La presentamos haciendo uso de la distribución binomial, ¿ya? Pero también es aplicable a otras distribuciones, ¿ya? Aquí hay una serie de situaciones, por ejemplo, voy a leer la número 2. Un ejecutivo de ventas cree que las ventas de este año serán más altas que las del año pasado. La hipótesis nula es que las ventas de este año no serán más altas que las del año pasado. ¿Se fijan que es lo que uno quiere rechazar? Entonces, si yo espero que mis ventas sean más que las del año pasado, yo planteo como hipótesis nula que mis ventas no van a ser más que el año pasado, ¿ya? Para poder aceptar una hipótesis alternativa, si es que efectivamente está pasando lo que quiero, que es que efectivamente las ventas van a ser más altas, ¿ya? La 4, por ejemplo, dice: a un agrónomo le gustaría determinar si la nueva marca de fertilizante incrementará la producción de grano. Entonces, efectivamente, la hipótesis nula es que la nueva marca no incrementa la producción, ¿ya? Y la alternativa es que sí lo hace. ¿Se entiende? Desde ese punto de vista, las hipótesis, como les decía hace un rato, tienen dirección, ¿ya? Pueden ser direccionales o no direccionales, del punto de vista de que, mejor dicho, se lo podría cambiar y ponerle que son bidireccionales en vez de no direccionales, ¿ya? De hecho, vamos a ver. Ya. Entonces ahí puede ser bidireccional, ¿ya? Puede ser de cola izquierda o de cola derecha. Esto siempre recuerden bajo la hipótesis alternativa, ¿ya? En ese caso, la mnemotecnia es súper sencilla, es ver hacia qué lado apunta la desigualdad. Si es de cola izquierda, la desigualdad apunta hacia la izquierda, y si es de cola derecha, la desigualdad apunta hacia la derecha, ¿ya? Cuando uno cuantifica estos errores tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Vamos a llegar a la conclusión de que ambos dos están relacionados. Una disminución en la probabilidad de uno resulta en un aumento de la probabilidad de otro. El tamaño de la región crítica y por lo tanto de la probabilidad de cometer error tipo 1 siempre puede ser reducida por el ajuste de los valores críticos, ¿ya? Estas probabilidades generalmente son seteadas por el usuario, ¿ya? Por la persona que hace el experimento,
Y un aumento en el tamaño de la muestra va a reducir el error tipo 1 y el error tipo 2 de forma simultánea, ¿ya? Pues a medida que tenga más datos, yo voy reduciendo el error estadístico correspondiente, ¿ya? Si la hipótesis nula es falsa, beta es un máximo cuando el verdadero valor de un parámetro es cercano al valor utilizado, ¿ya? Mientras mayor la distancia entre el valor verdadero y el valor utilizado, más pequeño será el valor de beta, ¿ya? En el fondo, obtener falsos negativos es menos probable cuando yo me acerco al verdadero valor del parámetro, ¿ya? Entonces, ejemplo, en un panel de degustación de vinos consideremos lo siguiente. Considera la situación de seleccionar un experto en degustación de vinos, para lo cual se decide presentar 3 botellas similares y un vino levemente oxidado. H0 corresponde a P igual a 1/3, ¿ya? La persona no tiene habilidad, y HA, perdón, es que P es mayor a 1/3, ¿ya? Si la persona realiza n intentos y se designa ahí el número de identificaciones correctas, entonces I tiene una distribución binomial con parámetro n y p bajo la premisa de que H0 es igual a 1/3, ¿ya? Si la persona identifica 5 más veces en forma correcta el vino preparado distinto, implica que tiene habilidad para degustar. Si lo hace menos de 5 veces, entonces el sommelier no la tiene, ¿ya? Entonces, acá volvemos un poco a la distribución binomial y nos vamos a dar cuenta gráficamente que si el tipo de los intentos que hace, de los 10 intentos por ejemplo, en ninguno, en 1, en 2 o en 3 o en 4 identificó correctamente, ¿ya? Entonces no tiene habilidad, ¿ya? Por lo tanto, si de los 10 intentos en 5, 6, 7, 8, 9 y 10 efectivamente hizo correctamente las identificaciones, entonces yo voy a decir que el caballero sí tiene habilidad, ¿ya? Se fijan acá que el corte es arbitrario, ¿ya? Y eso no es ningún problema, siempre y cuando en el fondo tenga sentido. Con esta regla de decisión puede suceder lo siguiente: si el degustador acerca 5 veces o más el vino diferente, lo lleva a rechazar H0, ¿ya? Que efectivamente la proporción es de 1/3, ¿ya? Rechaza H0, si esta era falsa no se comete error y la decisión tomada es la correcta, ¿ya? Entonces el degustador tiene la habilidad. Si rechazo H0 y H0 es la verdadera, se comete error en la decisión. El degustador no tiene la habilidad y solo por azar obtuvo un resultado de mayor a 5 veces en donde detectó el vino distinto, ¿ya? Entonces, este error se comete con la decisión de rechazo 0 y cuando es verdadero es error tipo 1, ¿ya? Yo estoy rechazando ese 0 cuando H0 es verdadera, ¿ya? Entonces, repito, si rechazo H0 y esta es verdadera, se está cometiendo error tipo 1, ¿ya? Entonces, la probabilidad asociada a cometer un error tipo 1 o alfa es que efectivamente I sea mayor o igual que 5, dado que hago 10 intentos y que P corresponde a 1/3. Si yo resuelvo todo eso, me da una probabilidad de 0.21, ¿ya? Entonces yo tengo un 21% de posibilidades, dado este ejemplo, de que el sommelier sea un mal sommelier, ¿ya? Y que yo esté diciendo que sea un buen sommelier, ¿ya? Entonces tengo un 21% de posibilidades de yo decir que el tipo es bueno cuando en verdad es malo para hacer ese trabajo. ¿Se fijan o no? Entonces, ojo ahí que uno puede ir jugando con esto en función de aumentar el n. Pues si yo el tipo lo pongo a hacer la prueba 100 veces, básicamente esa probabilidad va a ir disminuyendo, ¿ya? Y tengo menos posibilidad de equivocarme, ¿ya? Entonces, por otra parte, si el degustador aceptase menos de 5 veces en identificar el vino especial, la variable aleatoria I tomaría el valor de 0 hasta 4, lo que llevaría a aceptar H0, esto es, la persona tiene habilidad para degustar. El resultado nos lleva a dos aseveraciones. Primero, si H0 la aceptamos y fuera relativamente verdadera, no estaríamos cometiendo el error, ¿ya? Si la aceptamos y fuera falsa, porque la persona realmente sabe degustar y estamos diciendo que no lo sabe, estamos cometiendo error tipo 2, ¿ya? La probabilidad de cometer este error se calcula por medio de la siguiente deducción. Si H0 es falsa, significa que P es mayor que 1/3, ¿ya? Entonces la magnitud de beta depende del valor que se asigne entre 1/3 y 1.
Supongamos que P asignado es de 0.65. Recuerden que un tercio es 0.33. Entonces estamos llevándolo entre ese valor y 1. Entonces la probabilidad de cometer error tipo 2 es de 0.095. ¿Ya? O sea, de un 9.5% o de un 10%. Entonces, la probabilidad de que el tipo, ¿ya?, sabe degustar y nosotros le digamos que no sabe degustar, ¿ya?, es de 0.95 o 10%, si es que nosotros asumimos que efectivamente la probabilidad, ¿ya?, de que no sepa degustar es de 0.65, o de que se equivoque en el fondo, de que piense de que hay dos botellas malas cuando en verdad hay una, ¿ya? 2/3 en vez de un tercio, ¿se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, el beta depende de una probabilidad arbitraria, de la superposición de las curvas, por así decirlo, que tienen H0 y HA. Voy a hacer un ejemplo visual y les va a quedar mucho más claro, ¿ya? Entonces, antes de pasar a eso, hagamos el dibujo. Supongan ustedes que tienen lo siguiente. Vamos a hacer una base acá. No, quedó muy mal. Vamos a hacer una base un poquito más delgada la línea. Ahí sí. ¿Ya? Voy a hacer dos curvas. Más o menos. ¿Ya? Voy a decir que esta curva verde va a estar bajo la hipótesis nula, H0. ¿Ya? Y voy a decir que esta curva roja va a estar bajo la hipótesis alternativa, HA. ¿Ya? Voy a decir que mi media acá, voy a colocar aquí mejor mi mu en verde, va a ser igual a 30. ¿Ya? Volvamos al ejemplo de los remedios, ¿ya? El remedio se demora media hora en hacer efecto, ¿ya? Este es mi mu 1. Y mi mu 2, que después de yo hacer el experimento, obtuve que ¿ya? El remedio ahora se demora 45 minutos en hacer efecto, ¿ya? Entonces, esto debería haberlo hecho por otro lado, pero ustedes me entienden la idea, ¿ya? Cambiemos el remedio en el fondo a otra variable que nos haga sentido, que el resultado que esperamos sea mayor, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el largo de una rama porque va a contener más fruto, ¿ya? Ojo, no olvidamos del remedio, cambiamos el ejercicio y ahora lo que estamos haciendo es que nosotros el rango promedio, por ejemplo, de una rama de manzano es de 30 centímetros, ¿ya? Y nosotros esperamos que el próximo año, dadas las técnicas de poda, el próximo año sea de 45 centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rama más larga puede contener a su vez más fruto, ¿ya? Esa es nuestra justificación. Entonces, ojo que el ser centímetro es una variable que es continua, ¿ya? Así que puede ser 30.5, 30.38 y 45.22, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahí lo estoy dejando el número entero para dejarlo un poquito más claro. Entonces, yo como sé que efectivamente estoy pasando de un lado para el otro, que HA efectivamente existe y la voy a aceptar en desmedro de H0, ¿ya? Si lo que ustedes están haciendo acá es poder definir bajo qué punto ustedes están diciendo que 45 es distinto de 30, ¿ya? Para eso ustedes tienen que definir
¿ya? Una hipótesis, ¿ya? Y bajo esa hipótesis un nivel de alfa, ¿ya? Una probabilidad de equivocarse para poder decir que estoy ya en la otra distribución. Entonces ustedes, si lo escriben acá, pueden decir que H0 asociado a mu igual a 30, esto de acá, ¿ya? Y HA, que 2 puntos mu, ¿cierto?, es mayor que 30. ¿Se entiende? Entonces, ojo que acá, como está la desigualdad hacia la derecha, ya nuestro H0 acá, para colocarlo correctamente, lo voy a escribir, es que mu sea menor o igual a 30. ¿Ya? Bien, entonces ahí tengo definida mi hipótesis nula, que mu es menor o igual a 30, o mi alternativa, y mi alternativa es que mu es mayor que 30. Recuerden que la igualdad siempre va en la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer esta hipótesis con un alfa de 5%. Entonces alfa igual a 5%. ¿Ya? Si mi alfa vale 5%, lo que yo estoy diciendo es que bajo la hipótesis nula voy a cortar un área hacia la derecha, ¿ya?, de 5%. Recuerden que la dirección la da la flecha asociada a la hipótesis alternativa, a la derecha, ¿ya? Pero se escribe en la curva bajo la hipótesis nula. Entonces esta área de acá corresponde a alfa, ¿ya? Y ese alfa es de un 5%. Veamos si lo puedo agrandar un poquito, a ver si se ve mejor. Queda un poquito oculto el resto, pero ustedes me entienden la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? En el momento en que yo rechace la hipótesis nula, voy a estar diciendo que voy a aceptar una hipótesis alternativa. ¿Desde qué momento yo rechazo la hipótesis nula? Bueno, desde aquí hacia allá, ¿sí o no? Si yo caigo en este valor, yo caigo en este valor, o en este valor, o en este valor, o en este, que es en el que efectivamente estoy cayendo, en 45, ¿ya? Yo voy a decir que efectivamente estoy rechazando la hipótesis nula, ¿ya? Vale decir, el largo de la rama es mayor que 30. ¿Cuánto? 45, ¿ya? Pero, ¿por qué es un error? Porque si se fijan, aunque yo estoy aceptando la hipótesis alternativa, rechazando la nula en el fondo, aún estoy en un segmento bajo la hipótesis nula, ¿ya? La población acá aún está existiendo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, ¿ya?, yo lo que estoy diciendo es que mi hipótesis nula sigue siendo verdadera, pero yo la estoy rechazando, ¿ya? Porque desde alguna parte tengo que rechazar esto, porque recuerden que estas distribuciones son continuas, pues se acaban en el infinito. Entonces tengo que definir un punto de corte. En ese sentido, ese es mi punto de corte para mí, es ese alfa, ¿ya? Bajo esa premisa tengo ese alfa, corto en ese punto y empiezo a decir que efectivamente ya estoy en la parte de la curva de la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de esta parte de acá? Ahí incluyendo ese pedacito que está ahí arriba, ¿ya? Bajo esta área que está aquí, ¿ya?, la hipótesis alternativa es verdadera, ¿sí o no? ¿Ya? Porque ya existe en el fondo ese valor, o al menos es significativo, ¿ya? Pero yo no estoy rechazando la hipótesis nula.
¿Se entiende? Entonces, si estoy en una zona en donde es verdadera la hipótesis alternativa, pero estoy aceptando la hipótesis nula, ¿ya? Lo que estoy haciendo es cometer error tipo 2. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si la rama efectivamente tiene un largo mayor de 45, que es lo que indica toda la curva en rojo, y yo estoy diciendo que no, estoy cometiendo error tipo 2. ¿Ya? Si el sommelier efectivamente está identificando el vino incorrecto más de 5 veces y yo estoy diciendo que no, entonces estoy cometiendo error tipo 2. Y ese beta que aparece ahí, bueno, es justamente esta probabilidad que está marcada en rojo. ¿Ya? Que es toda esa zona en donde yo estoy cometiendo el error. ¿Ya? Estoy aceptando la hipótesis alternativa, nula, perdón, cuando la que es verdad es la hipótesis alternativa. ¿Ya? Si yo hago el complemento de esto, ¿ya? Escribo 1 menos beta, que es toda esta parte de acá ahora. Lo voy a estudiar con otro color, con un celeste. Toda esta parte de acá, ¿ya? Yo estoy hablando que esta zona es 1 menos beta, ¿cierto? Porque la curva suma 1, ¿sí? Y el 1 menos beta corresponde al poder, ¿ya? Que es el poder estadístico de una prueba, ¿ya? Que es un concepto que no es muy utilizado y que no se escucha mucho en el fondo, pero que existe, ¿ya? Entonces, si efectivamente el poder de una prueba es muy grande, la posibilidad de que las curvas estén muy separadas entre sí, una por acá y la otra por otro lado, ¿ya? Es mayor, ¿ya? En la medida que el poder disminuye, las curvas se empiezan a solapar, una encima de la otra, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro, al final lo que tienen ustedes es que tienen una probabilidad de cometer error tipo 1 o alfa y una probabilidad de cometer error tipo 2. ¿Ok? Entonces, un procedimiento para hacer una prueba de hipótesis es que ustedes lo que tienen primero que hacer es enunciar la hipótesis, ¿ya? Primero, la hipótesis nula lleva a la igualdad y la desigualdad correspondiente o lo distinto va a la hipótesis alternativa, ¿ya? Que es el segundo paso. Después de seguir esta grafo que se ha utilizado para la hipótesis, z, t, x cuadrado, f, dependiendo de si ustedes están comparando medias, ¿ya? Y si tienen muchos o pocos datos, o conocen o no conocen la varianza, ¿ya? O si están comparando varianza, ¿ya? En el caso de eso utilizan x cuadrado, h cuadrado o distribución f. Cuarto, elegir el nivel de significancia. Normalmente se ocupa 5 y 1%. ¿De qué depende el alfa en el fondo? De la probabilidad de cometer error tipo 1, ¿ya? Si yo quiero que cometer menos error tipo 1, ¿ya? Si ustedes se fijan, nos vamos a la figurita. Si yo bajo el alfa, ¿ya? Y las curvas se mantienen similares, si yo disminuyo el error tipo 1, me voy con el alfa para este lado, ¿ya? Lo que estoy haciendo es aumentar el beta, aumentar el error tipo 2, ¿ya? Si yo hago que el alfa sea más grande, me voy para este lado, entonces estoy disminuyendo el error tipo 2. Son complementarios, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí con qué alfa escoger. Generalmente se ocupa 1 y 5% y la decisión, como siempre les he dicho, es más bien práctica, ¿ya? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a equivocarme respecto a eso? ¿Cuán grave es que yo me equivoque en sacar la conclusión que corresponde? ¿Ok? Entonces, luego de establecer alfa, se obtienen los valores de la región crítica antes de establecer los requisitos de la prueba en el fondo y ver si se cumplen antes de graficarlo, ¿ya? Entonces, que los tamaños muestrales sean grandes para ocupar z en el fondo, conocer los sigmas cuadrados para poder utilizar z nuevamente o no cambiarme a t, ¿ya? Cosas por el estilo. Ir a las tablas o al Excel y obtener las regiones críticas de los valores correspondientes, ¿ya? Si es
de una cola, un solo valor, si es de dos colas, dos valores, ¿ya? Si es de dos colas, pero ocupamos T o Z, da lo mismo porque uno negativo y otro positivo y los valores son iguales, ¿ya? Si es de dos colas y una prueba F o chi cuadrado, ya hay que tener cuidado ahí porque los valores son distintos, ¿ya? Calculamos el estadígrafo que corresponda y sacamos las conclusiones luego de haberlos comparado, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo para visualizar error tipo 1 y error tipo 2, ¿ya? Que lo acabamos de hacer, y podemos tener pruebas de hipótesis sobre una población, ¿ya? Una prueba de hipótesis para una proporción, donde decimos que la hipótesis nula es que las proporciones son iguales y la alternativa es que son distintas o mayor o menor que en cada caso. El estadígrafo es Z, recuerden que podemos aproximar la binomial a la normal, ¿ya? En función de una varianza que nosotros definimos como P por Q partido en N. Ya recuerden que esa raíz de N y toda esa clase de cosas que se pueden desprender de acá vienen del teorema del límite central del muestreo, ¿ya? Que espero que le haya quedado claro con esta ayudantía que le subí de Excel. Nivel de significancia y región de rechazo, ¿ya? Para cada uno de los casos. Con el ejemplo vamos a decir cómo se analiza esto de la región de rechazo. Entonces, supóngase que una firma productora de semillas proclama que las semillas de trigo que ellos venden tienen un 90% de germinación. Se desea probar esta cualidad y averiguar si su comercial es justificado o falso. Para eso se selecciona una muestra de 1000 semillas al azar de todas las semillas en existencia de la firma. Se hace un experimento y germinan 700 semillas. Si el comercial publicitado fuera correcto, deberían haber germinado 900. ¿Ya? Y claro, porque es 90% de 1000. Pero hay una discrepancia de 200 semillas. Entonces, ¿el comercial es verdadero o es falso? En el fondo, ¿me están vendiendo humo o me están vendiendo semillas? ¿Ya? Entonces, acá la hipótesis es que P es igual a 0.9. Y la alternativa es que P es distinto a 0.9. Ustedes se dicen, ya, pero ¿por qué no es menor si es que efectivamente el resultado fue menor? ¿Ya? Porque a mí no me interesa saber específicamente eso, porque podrían haber, a mí me interesa saber si el comercial es verdad o mentira, nada más que eso. No me interesa saber si es verdad o mentira porque produce menos semillas o porque produce más semillas. ¿Se entiende, no, la diferencia? Cuando a mí me interesaría probar que los tipos son un chanta, ¿ya? Ahí probablemente ocupe menos de 0.9, que son unos falsificadores en el fondo que están inventando información, ¿ya? O también si quisiera probar que los tipos efectivamente son maravillosos y su comercial se queda corto en el fondo, y que ellos producen más semillas de la que están promocionando, ¿sí? O germinan más semillas en el fondo de las que están promocionando, en cuyo caso sería al revés, ¿ya? Pero aquí no me interesa eso, me interesa saber si efectivamente el comercial miente, ¿ya? Independientemente si produce más o menos semillas de las que me promete. Vamos a utilizar Z, alfa igual a 0.05, ¿ya? Eso lo define el usuario. La muestra al azar, progresión normal, y conocemos la varianza de la población, ¿ya? La región crítica de dos colas, entonces para alfa de 0.025, ¿ya? En el fondo aquí debería colocar yo alfa medio de 0.025, ¿ya? Cuyo valor Z es 1.96, ¿ya? Para cola izquierda y derecha respectivamente, negativo y positivo, ¿ya? Porque la curva es simétrica. Y se recordará que el estimador de P en este dígrafo, en el cual se distribuye normal con media P y varianza P por Q partido en N, ¿ya? Que es lo que calculamos acá. Entonces nos da esto, y vamos al Z y nos da 21.08, ¿ya? Entonces, ustedes tienen dos opciones para decidir. Conclusión: el valor calculado de Z igual a menos 21.18 cae en la región crítica de la izquierda, por lo tanto se rechaza H0, con una probabilidad de cometer error tipo 1 del 5%. Por lo tanto, existe evidencia de que lo anunciado en el comercial por la firma no es verdadero y el promedio de germinación es menor que 90%. En el fondo, el comercial está vendiendo humo, ¿ya? Véanlo así, gráficamente. Vamos a borrar esto. El comercial lo que les dice es que ustedes tienen acá, el comercial les promete 900 y ustedes efectivamente
están teniendo 700. ¿Ya? Si ustedes lo llevan al Z, recuerden que en el Z correspondiente esto acá vale 0. ¿Sí o no? Porque el Z está centrado en 0. ¿Se entiende? Y ustedes lo que están obteniendo con este 700 es que esto bajo esta curva, ¿sí? Si ustedes la proyectan por acá, esto vale menos 21 y algo. ¿Se entiende? ¿Cuánto era? Menos 21.08. ¿Ya? Menos 21.08. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes están diciendo es que están tan lejos de lo que el comercial les promete, ¿ya? Y la probabilidad es menor que ese alfa medio que nosotros sacamos, ¿sí? Que efectivamente el comercial les está mintiendo, ¿ya? No están cayendo en la región crítica, que es esta región que está acá, que la voy a pintar en rojo, en otro color, en amarillo, ¿ya? Que es esta región de acá, ¿ya? Si ustedes caen fuera, lo que están diciendo es que van a rechazar la hipótesis nula. Aquí me pasé, no debería sobrepasar ese nivel de alfa medio, ¿ya? Y por eso estoy rechazando, ¿ya? Recuerden que la curva en verde está bajo H0 o hipótesis nula, y la curva en roja está bajo la hipótesis alternativa, ¿ya? Y bajo esa premisa lo que ustedes tienen es que por eso rechazan H0, ¿ya? Entre paréntesis, lamento en el fondo que los números se vean medio extraños y medio feos, pero me estoy acostumbrando a escribir en esto recién, así que, y mi caligrafía nunca ha sido muy buena, así que perdón por eso, ¿ya? Vámonos para el caso de la media, ¿sí? En el caso de la media es un poquito más sencillo, ¿ya? Porque ustedes ya deberían tener un poquito de expertise respecto a esto, ¿ya? Recuerden que el Z es el X menos mu partido en sigma partido en raíz de n, y acá la región crítica es lo que corresponde, ¿sí? El ejemplo es que suponga que se desea probar la hipótesis de que el rendimiento promedio diario de la producción de un producto químico agrícola es de 880 toneladas, contra la alternativa de que es mayor o menor que ese valor, ¿ya? Se sabe que la definición estándar del rendimiento es 21. Para esto se registra una producción diaria de 50 días, y estos los datos de información dan que el rendimiento ahora es de 871. Entonces, nuestra hipótesis es que H0 es igual a 880 y la hipótesis alternativa es que es distinto. No nos importa si es mayor o menor, sino que simplemente sea distinto. Vamos a utilizar Z, alfa de 0.05, y hay más de 30 datos, por consiguiente podemos utilizar la distribución Z, ¿ya? La región crítica es de 1.96 positivo o negativo, porque el alfa es de 0.05, alfa medio es 0.025. Si ustedes van en la tabla, el Z de 0.025 es menos 1.96, y el Z de 0.975, que es el complemento, ¿ya?, es de 1.96 positivo. Entonces obtienen Z ocupando esta ecuación y obtienen un Z de menos 3.03, ¿ya? Puesto que el valor calculado cara a la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que es menor que esa cantidad, ¿ya? La probabilidad de rechazar esto es de alfa 5%, ¿ya? Entonces podemos estar razonablemente seguros de que la hipótesis es correcta. O sea, tenemos 5% de posibilidades de que nos estemos equivocando. Entonces, vimos la respuesta gráfica, pero ahora veamos algo más sencillo. Fíjense lo que les voy a decir. Si el valor del estadígrafo calculado en valor absoluto es mayor que el estadígrafo tabulado en el fondo en valor absoluto, entonces yo rechazo H0, ¿ya? Fíjense, hagámoslo con un dibujo. Ups. ¿Ya? Sí. El valor absoluto del Z calculado es mayor que el valor absoluto del Z tabulado,
entonces rechazo H0 o la hipótesis nula, ¿ya? Y ahí ustedes en vez de Z pueden cambiar el estadígrafo que ustedes quieran. Puede ser T, puede ser Ch cuadrado, o puede ser F, ¿ya? Lo importante es que el estadígrafo calculado sea mayor que el tabulado para rechazar H0, ¿ya? El calculado es el que ustedes calculan cuando aplican la ecuación correspondiente, ¿sí? Ocupando los datos que el problema les indica. Y el tabulado es el que ustedes sacan al identificar alfa o alfa medio, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, el tabulado es el que ustedes sacan de la tabla Z, de la tabla H cuadrado, de la tabla F, de la tabla T, o desde Excel, ¿ya? Y el calculado es el que ustedes calculan con los datos que tiene el problema. Entonces, si el estadígrafo calculado en valor absoluto es mayor que el tabulado, entonces ustedes rechazan H0, ¿ya? Y ahí se evitan, por ejemplo, hacer todo el dibujo y ver si efectivamente se está cumpliendo eso, ¿ya? Es más sencillo, solamente ven el valor de los estadígrafos para rechazar H0, nada más que eso. Bien, entonces vemos acá, perdón, aquí, ¿ya? Otro caso en donde queremos hacer una prueba de hipótesis para la media, pero desconocemos la varianza, ¿ya? Lo único que cambia acá es el estadígrafo, que lo que ocupamos es T, ¿sí? Y ocupamos S cuadrado ahora, la varianza de la muestra, partido en raíz de n, para obtener el estadígrafo T correspondiente, ¿ya? Y que va a tener n-1 grados de libertad, ¿ya? Cuando ustedes lo buscan en la tabla. Bien, entonces uno de los métodos de mejoramiento genético es la introducción de material genético desde otros lugares. Este material es ensayado para estudiar su comportamiento y ver si las mediciones que se efectúan sobre él corresponden con las señaladas en la información que se caracteriza a cada material. Es probable que al ensayar el material en un ambiente diferente, éste actúe sobre el genotipo modificando la expresión de este. Se recibió una nueva variedad de sorgo cuya principal característica es que el peso de grano de espigas es alrededor de 55 gramos. Se ensaya esta variedad de sorgo y las mediciones efectuadas por este carácter son 55.5, etc, hasta 63.5. Se quiere probar si en el país esta variedad mantiene la característica señalada. Básicamente H0 es igual a 55 y HA es distinto de 55. ¿Se entiende? No nos interesa que el peso sea mayor o menor en algún sentido particular, sino que simplemente pueda ir para ambos lados. Alfa de 0.05, la muestra del azar, le doy una distribución normal a la muestra y tenemos menos de 30 datos, así que tenemos que utilizar la distribución T. ¿Ya? Son 10 datos, así que tenemos 9 grados libres, y el T para un valor de 0.025 es de menos 2.262 y para 0.975 es de 2.262 positivo. Aquí lo voy a cambiar porque está incorrecto. Esto es 975. ¿Ya? Que es el complemento. Y obtenemos en el fondo el valor asociado a el T correspondiente, que es 1.6. Fíjense lo siguiente. El valor absoluto 1.6, el valor absoluto en ambos casos acá porque es lo mismo 2.2. El valor calculado es menor que el tabulado, por consiguiente yo no puedo rechazar H0, ¿ya? Y termino diciendo que el promedio efectivamente es 55. ¿Se entiende, no? La diferencia. Vea la conclusión. Puesto que el valor calculado de T es menor que el tabulado, no se rechaza la hipótesis nula y la conclusión es que el promedio del peso de grano de espigas de la variedad no difiere de 55 granos cuando se cultive en el país. ¿Ya? Entonces aquí se da el caso opuesto. Si ustedes lo ven gráficamente, lo que ustedes tienen es que en este caso tiene una curva, ¿ya? Y otra curva,
no recuerdo cuál es menor. 55 uno de los valores y el otro es 62.7. Entonces, esta de acá está bajo H0, que vale promedio 55, ¿ya? Y esta de acá está bajo HA, ¿sí? Que vale 67. Perdón. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un problema, me acabo de equivocar. ¿Por qué? Porque lo correcto es hacer esto, voy a redibujar encima la curva roja. ¿Ya? Tengo una goma aquí, no he visto, pero bueno, ya la buscaré. Y algo más o menos así, correctamente se la dibujo y ahí. ¿Ya? Y el valor de alfa está para acá. ¿Ya? Entonces por eso, como caigo acá en esta zona, ¿ya? No puedo rechazar. Yo rechazo desde aquí. ¿Se entiende? Entonces, como no estoy rechazando, acepto la hipótesis nula. ¿Ya? Lo redibujo por si acaso se enredó. Tengo mi curva en verde. Tengo mi curva en roja, que está relativamente solapada. ¿Ya? Esta está H0. Esta está HA. Cero. ¿Ya? Pongamos una base. ¿Sí? Y acá está el promedio en el fondo correspondiente. ¿Sí? Y mi zona de rechazo está para este lado. Entonces no puedo rechazar H0. ¿Ya? Estoy en la zona de aceptación. ¿Se entiende? Así se ve gráficamente. Bien. Entonces, para la varianza, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Ya? Podemos establecer que las varianzas son iguales o que son distintas en distintos casos. ¿Ya? Y en este dígrafo chi cuadrado, ¿ya? Donde ese cuadrado es la varianza estimada. ¿Ya? Nivel de significancia alfa y las regiones críticas acá cambian un poco porque son asimétricas las curvas. Entonces, ejemplo, se obtienen 10 muestras de granos de espigas de sorgo, se pesan estas muestras y se registra la información en gramos. ¿Ya? Gramos, perdón. Los datos son los que aparecen ahí, los mismos que vimos hace un rato, y se desea probar que la varianza poblacional es igual a 100. ¿Ya? Entonces, la varianza puede ser igual a 100 o puede ser distinta de 100, ya no nos interesa acá hacer una dirección, y a un nivel de significancia del 5%. ¿Ya? Requisito de la prueba, tenemos muestras sacadas al azar, población que es normal, ¿ya? Y las regiones críticas para estos alfas son 19 y 2.7. Si ustedes se van a la tabla de chi cuadrado, ¿sí? Con 9 grados de libertad y buscan el chi cuadrado de alfa medio o de 0.025 para 9 grados de libertad les va a dar 19 y el chi cuadrado para 0.975 les va a dar 2.7. ¿Ya? Obtienen el chi cuadrado y el valor asociado a el valor de la estimación es 20.58. ¿Sí? Con 9 grados de libertad. En su conclusión, puesto que el valor de x cuadrado calculado es mayor que el de la región de rechazo de la derecha, se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, que este valor es mayor que 100. ¿Ya? Entonces, 20.58 es mayor que 19. ¿Ya? Y por eso decimos que rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que el valor absoluto tiene que ser mayor en el calculado respecto del tabulado. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, gráficamente, ustedes tienen algo así. ¿Ya? Tienen una curva de chi cuadrado que es asimétrica, si ustedes se acuerdan. Vamos a hacerla de esa forma. ¿Ya? Tienen que su varianza que esperan es de 100. ¿Ya? Su región de rechazo acá en la chi cuadrado, recuerden que esto puede tener un valor
¿ya? Aquí es de 2.7 y aquí es de, ¿cuánto era? 19. Y ustedes están cayendo aquí, ¿sí? En el 20.58. ¿Ya? Ojo que este 100 no tiene nada que ver con esta curva, ¿ya? Es lo que ustedes esperan dentro de la varianza correspondiente, ¿ya? Recuerden que estas son transformaciones de los datos, ¿sí? Igual que en la Z, por ejemplo, ¿ya? Entonces, bajo este problema ustedes esperarían caer en esta zona, que la voy a pintar en azul, para no rechazar la hipótesis nula. Como están cayendo en la zona que no está achurada en azul, ya, por ejemplo aquí la voy a marcar en verde, entonces ustedes están rechazando la hipótesis nula, ¿ya? Tienen otra zona en verde, porque recuerden que esto está dividido en dos partes, porque la prueba es de dos colas, es distinto, ya, así que tiene un alfa medio a cada lado, ¿ya? Y es básicamente eso. Otro ejemplo, podemos tener ahora pruebas de hipótesis sobre dos poblaciones, ¿ya? Aquí lo vamos a pasar un poquito más rápido porque ustedes ya me entienden la idea, ¿ya? Aquí las hipótesis son básicamente o que una proporción es igual a la otra o que la diferencia es igual a cero, ¿ya? Es reemplazar los valores en la ecuación, ¿sí o no? Puede ser que la diferencia sea igual a cero o que una sea igual que la otra, ¿ya? La alternativa es que sean distintas unas de otras o que su diferencia sea distinta de cero, o que su diferencia sea mayor o que sea menor, ¿ya? O que una sea mayor o menor que la otra, ¿ya? El estadígrafo, ustedes ya lo conocen más bien, ¿sí? Y acá en la parte asociada a la población tienen que este valor siempre va a valer cero. ¿Por qué? Porque uno espera teóricamente que esa diferencia valga cero, y es mucho más fácil después resolver la ecuación. Nivel alfa de significancia es de una región crítica que se evalúa exactamente de la misma forma que la anterior, ¿ya? Ejemplo, un canal de televisión efectúa una encuesta para decidir si sale al aire con un programa de extensión agrícola. Para eso tomaron una muestra de 192 agricultores calificados como grandes y también una muestra de pequeños agricultores de tamaño 1392. La pregunta es si uno de ellos consideraron como aporte importante a la comunidad si se tuviese un programa de televisión que diera a conocer los resultados más relevantes de la investigación. De los agricultores grandes, 224 opinaron que sí, y de los pequeños 600 opinaron de la misma forma. Puede o no considerarse que estos datos presentan una evidencia suficiente en el sentido de que existe un mayor interés de este tipo de programa por parte de los productores grandes. En el fondo, si la proporción de personas que se consideran como agricultores grandes que prefieren este programa es mayor que la proporción de los agricultores pequeños que prefieren el programa de interés, ¿ya? Nada más que eso. Entonces tenemos H1, que P1 es igual a P2 o P1 menos P2 es igual a 0, ¿ya? Si ustedes se preguntan dónde asigno P1 o P2, si el agricultor grande es P1 o es P2 o viceversa contra el agricultor pequeño, da lo mismo, ¿ya? El resultado va a salir igual. Mi recomendación es que siempre coloquen en P1 el valor mayor, porque es más fácil después interpretar las conclusiones, que con negativo, si sale negativo y como que es más raro interpretarlo, pero si es positivo siempre suele ser más fácil, ¿ya? Entonces la alternativa es que P1 es mayor que P2, porque directamente me estoy preguntando que los grandes piensan que la proporción de grandes es mayor que la proporción de agricultores pequeños, ¿ya? Usamos distribución Z como punto 3. El punto 4 es que alfa es igual a 0.05, lo define el usuario, los requisitos ya los tenemos y la región crítica es 0.C45. ¿Por qué acá no es de alfa medio? Porque la prueba es de una cola, ¿ya? Y aquí estoy utilizando el alfa completo hacia un lado de la curva, ¿ya? No estoy pintando los dos lados de la curva, sino que estoy solamente pintando uno, y ese lado es el de la derecha, ¿ok? Entonces, muestra grande el estimador con max de una distribución normal, con media P1 menos P2 y distribución estándar asociado a eso, ¿ya? Entonces, suponemos que P1 menos P2, no gorrito en el fondo, sino que de la población es igual a 0, ¿sí? Y podemos optimar una combinación de datos muestrales para obtener esta diferencia igual a P, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en el fondo a los agricultores de proporción al final que prefieren el programa, que son igual a los que prefieren
en agricultores grandes, los que prefieren de agricultores pequeños al final, y la proporción correspondiente. ¿Ya? Aquí hay un error, esto en vez de menos es más. ¿Ya? Y obtenemos la proporción real de todos los agricultores, ¿ya? Y de los agricultores por segmento, ¿sí? Tanto los pequeños como los grandes. Aquí están los grandes y aquí están los pequeños. Vamos reemplazando en la ecuación, ¿ya? Y obtenemos este resultado y nos da que el z es 4.9. Ojo, yo entiendo que esto es súper engorroso y que lo hace un software hoy en día, que lo pueden resolver básicamente apretando un botón, pero me interesa que entiendan la mecánica. ¿Ya? La mecánica aquí es simplemente que tratamos de establecer que hay una proporción mayor que la otra y la basamos en el fondo en la diferencia entre ellas y su varianza común, la que comparten. Y esa varianza común que comparten es eso que aparece ahí abajo, ¿ya? El P por Q partido en N1 más P por Q partido en N2, que es la varianza mancomunada, ¿ya? Para este caso de la población. ¿Se entiende? Y nada más que eso. Lo que estamos haciendo un contraste entre las dos poblaciones, entre los dos grupos. Grupo agricultor de mayor envergadura, agricultor de menor envergadura. ¿Ya? Y nos da que el Z es de 4.9 o 5. Oh, eureka. Entonces decimos que al ser este Z calculado, mayor que el Z tabulado, entonces rechazamos la hipótesis nula. Así de sencillo. ¿Ya? Y nuestra hipótesis nula era que eran iguales, ¿sí o no? Y la alternativa, entonces, la que vamos a aceptar es que la proporción de agricultores grandes que prefieren el programa de televisión es mayor que la de los agricultores pequeños. ¿Ya? Bien. Para la media, en el fondo, la misma mecánica. ¿Ya? Tienen acá los datos asociados a las diferencias, y esta diferencia es 0, ¿sí? Asociada a la población, porque nosotros esperamos que efectivamente eso valga. Ejemplo, buscando reducir el gasto normal de gasolina de 250 millones de galones, el Servicio de Correo de Estados Unidos ha adquirido vehículos eléctricos. Se supone que se producirá un ahorro si se usan vagonetas eléctricas. Se hace un experimento para comparar los costos de operación en el que se usan N1 100 vehículos a gasolina y N2 100 vehículos eléctricos. El costo de operar el vehículo de gasolina promedio es de 6.7 centavos por milla y con una varianza de 0.36, mientras que para la vagoneta eléctrica son 6.54 por milla y la varianza es de 0.4. Muestra los datos de evidencia suficiente para encontrar una diferencia significativa en el costo de operación entre los dos vehículos. Claramente aquí tenemos un caso en donde tenemos que ver si el uno es mejor que el otro en base a dos grupos, ¿ya? Que es como lo que les pido en el trabajo que entreguen. Vamos de nuevo a los supuestos en base a este punteo que tenemos que hacer. Como se recordará, la diferencia entre I1 e I2 barra es un exponente sesgado que se distribuye normal cuando N1 y N2 son grandes, ¿ya? Si son pequeños, recuerden que nos pasamos a la distribución T. Aplicamos la ecuación 6.7 menos 6.54. Aquí la misma premisa. ¿Cuál pongo primero? Da lo mismo, puede ser cualquiera de los dos, pero una buena idea colocar siempre el que es mayor primero, ¿ya? Al aplicar la ecuación nos da que el Z calculado es 1.83. ¿Cuánto valía el tabulado? 1.96. ¿Ya? ¿Qué nos da eso? Que puesto que no cae en la región de rechazo, o sea, es menor, no podemos rechazar H0 y por lo tanto no hay una evidencia suficiente de que los costos de operación son distintos o que los autos eléctricos son mejor que los de la gasolina desde el punto de vista del costo. Entonces hay una igualdad de los valores, ¿ya? Los autos eléctricos más o menos consumen lo mismo que los de gasolina desde el punto de vista del costo por milla de cada uno de los autos. ¿Ok? Bien. Varianzas iguales, pero desconozco sigma. Aquí ustedes ya más o menos deberían tener claro que lo que ocupamos es la varianza común, ¿ya? Y en vez de utilizar un Z ocupamos una distribución T, ¿ya? Con tantos grados de libertad como N1 más N2 menos 2 datos se tengan. ¿Ok?
Entonces tenemos un experimento de selección de levadura usada en vinificación y se obtuvo los siguientes resultados expresados en materia reductora. ¿Ya? Tenemos aquí las dos levaduras y sus resultados expresados en materia reductora y vemos si las medias de las levaduras son las mismas. Ya, para ver si una levadura, por ejemplo, es mejor que la otra. Diferencia igual a 0, la alternativa es que son distintas. ¿Sí? Tenemos nuestra ecuación. ¿Ok? Nivel de significancia 5%. Requisito de la prueba, muestra al azar con poblaciones normales y varianza de las poblaciones que vamos a asumir que son iguales. Valores de las regiones críticas, lo que tenemos acá es T igual a 0.25 con 6 grados de libertad, ¿ya? Que es igual a 2.447. Aquí nuevamente me voy a corregir. Está como imagen, pero bueno, esto es 0.975, ¿ya? Porque son lados opuestos de las probabilidades. Tenemos la varianza común entre los dos casos y obtenemos el T para 6 grados de libertad. 4 más 4 menos 2. ¿Ya? En este caso, veamos, este es el tabulado 2.47, este es el calculado. Es mayor en valor absoluto, por consiguiente rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Dado que el valor calculado es mayor que el respectivo valor tabular, se rechaza la hipótesis nula. Ambas levaduras son iguales en cuanto a materias productoras. ¿Ya? Finalmente, muestras pareadas. Recuerden que las muestras pareadas es lo mismo que muestras en el fondo bajo una distribución T, ¿ya? Pero en este caso no son independientes, nada más que eso, ¿ya? Un tratamiento en una misma persona después de un tiempo, el cultivo en el año siguiente, los chanchitos en el fondo bajo distintas dietas en el tiempo, ¿ya? Cosas que no son independientes en el tiempo, tienen un efecto residual, ¿ya? En este caso, la varianza mancomunada de estos pareos es igual a cada diferencia menos el promedio de esas diferencias partido en n-1, ¿ya? Este pareo de diferencia es simplemente el valor antes menos el valor después, ¿ya? Tenemos una muestra de leche con recuentos del número de bacterias afectadas antes de y después de la aplicación de un tratamiento de calor, ¿sí? Y se desea saber si existen diferencias entre las antes y después del tratamiento, ¿ya? Entonces tenemos acá cada uno de los valores antes y después, ¿sí? Y la diferencia, ¿ya? Recuerden que estas no son muestras independientes porque bajo el mismo sujeto en el fondo antes y después puede haber un efecto residual, ¿ya? Que queremos compensar con este test. Tenemos la diferencia. Nuestra hipótesis es que la diferencia es igual a 0 y la alternativa es que es distinta. Ocupamos T mediante esta ecuación con n-1 grados de libertad y un alfa de 0.05. ¿Ya? Tenemos el valor T crítico asociado a ese alfa con estos grados de libertad. Ya recuerden que son 12 pareos de 1.79 y nuestro T calculado es 2.51. Ya saben la mecánica, un valor calculado es mayor que el valor tabulado, por consiguiente rechazo H0. ¿Ya? Y concluyo en el fondo que el tratamiento de calor redujo el número de bacterias en la leche, ¿sí? Finalmente, una prueba de hipótesis para el cociente de varianza, donde yo ocupo una distribución F. Lo que voy a decir es que como hipótesis nula es que las varianzas son iguales y como hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas, ¿ya? Recuerden que mi estadígrafo es F, ¿ya? Que es la razón entre las dos varianzas de ambos grupos, ¿ya? La región crítica, desde el punto de vista de la nomenclatura acá, se ve que es básicamente una ensalada de cosas, pero no se preocupen, ¿ya? Porque para las pruebas o los cálculos de eso en el fondo no son tan difíciles de obtener, ¿ya? Fíjense bien en el fondo las regiones críticas que intercambian el N1 y el N2 dependiendo del lado en donde se observen, ¿ya? Suponga que los pesos de los artículos producidos en dos procesos de fabricación se distribuyen normalmente.
Si los pesos de una muestra N1 igual a 15 en uno de los procesos tiene una varianza de 33 y los pesos de una muestra de N2 igual a 41 en otro proceso tiene una varianza igual de 15, realice una prueba de hipótesis con un nivel de alfa de 0.10 para probar si estos dos procesos pueden tener pesos con varianzas distintas. ¿Ya? Entonces tenemos estos datos. ¿Ya? Hipótesis nula, las varianzas son iguales. Ojo, no lo nombré, se me olvidó, perdón. Las hipótesis nulas son en función de los parámetros poblacionales, ¿ya? El P mayúscula, el mu y el sigma, ya sea sigma o sigma cuadrado, ¿ya? No hagan en función de la X barra, del S en el fondo o de otro indicador de la muestra, ¿ya? Las hipótesis siempre se escribe asociado a el valor del parámetro poblacional, ¿ya? Aquí me salto 4 pasos restantes, porque ustedes ya más bien los conocen. El sexto valor de la distribución F para el nivel de significancia establecido de alfa 0.1 ahora, ojo, debe ser considerado en alfa medio igual a 0.05, ya que se trata de una prueba de 2 colas, porque la hipótesis alternativa dice que es distinto, ¿ya? Entonces, el F de 0.05 o de alfa medio para 14 grados de libertad en el numerador y 40 en el denominador es de 1.95. ¿ya? El valor observado en la muestra es el que aparece ahí. ¿ya? Este S partido en el otro, 2.2, dado que el valor observado resulta ser una evidencia para usar H0 y dado que el valor calculado es mayor que el tabulado. ¿ya? Esto indicaría una variabilidad del proceso, resultaría diferente. Entonces, desde el punto de vista del enunciado, aquí está. ¿ya? Los procesos de fabricación tienen una distribución de varianzas que es distinta. ¿ya? En ese sentido, lo que ustedes tienen es que en un proceso es más variable que el otro. ¿ya? Se puede demorar más tiempo en ocurrir en el fondo, necesita más factores, más variables, es menos estable. ¿ya? Cuando ustedes contrastan varianza, lo que ustedes están contrastando es esto. ¿ya? En este ejemplo, por ejemplo, uno de los grupos tiene una curva de esta forma, ¿ya? Y uno de los grupos tiene una curva de esta forma. ¿ya? Entonces acá la varianza del rojo es menor que la varianza del verde. ¿Ya? Eso es lo que ustedes están contrastando con la prueba F. ¿ya? En la prueba F lo que ustedes hacen es que después pescan, por ejemplo, la varianza del verde dividido en la varianza del rojo. ¿ya? Esto sigue una distribución F que al final de un muestreo puede seguir, por ejemplo, esta forma. ¿ya? Y en este valor ustedes tienen, ¿qué cosa? La muestra. S cuadrado partido en S cuadrado del rojo. ¿ya? Y ven al final si eso excede cierta probabilidad del punto de vista del valor. ¿ya? Entonces, S cuadrado para los datos observados, por ejemplo, es de 2.2, que cae, por ejemplo, por acá. Y en el tabulado, ustedes ven que les da 1.95. ¿ya? Entonces, yo sé que es más difícil de abstraer, ¿ya? Pero ustedes lo que hacen es pescar las dos curvas que vimos inicialmente,
la verde y la roja, que siguen distribuciones normales, las dividimos al final, las replicamos muchas veces por remuestreo, ¿sí? Obtuvimos esta curva asimétrica, que es la curva F. Recuerden que la curva F es asimétrica, ¿ya? Entonces sigue para allá de una forma asimétrica, ¿ya? Y recuerden también que parte en cero, ¿ya? Y en base a ese supuesto, lo que llevamos ahora es que en función de esta curva contrastamos las varianzas, ¿ya? Bien, ¿por qué es útil esto de las varianzas? Porque en aplicaciones estadísticas van a ver el análisis de varianza, ¿ya? En base a esta misma ecuación F. Entonces, es importante que la tengan más bien clara, porque después van a estar perdidos en el curso siguiente, así que no la entienden muy bien, ¿ya? Porque la idea del análisis de varianza es contrastar diferencias entre grupos a partir de sus varianzas, ¿ya? Si dos grupos son distintos en el fondo y asumimos que sus varianzas, son iguales, esa diferencia va a ser solamente atribuible a su media. Y para eso es importante que ustedes entiendan más o menos esta idea, ¿ya? Yo estoy súper disponible a responder dudas, a responder preguntas, a responder cualquier tipo de solicitud que ustedes tengan, ¿ya? Espero que de esta forma y de esta metodología hayan quedado relativamente claros todos los conceptos, ¿ya? Con esto estamos cerrando el curso. Fue un placer, ¿ya? Cuando estuvimos presencialmente, verlos y tenerlos como alumnos, ¿ya? Lamentablemente pasó todo lo que pasó y tuvimos que terminar de esta forma, ¿ya? Espero que ustedes estén bien, que les vaya súper bien en sus carreras, ya, que disfruten harto de la vida, de las cosas, que no todo es estudiar. Y eso, pues, avancen harto, pórtense bien, sean buenas personas, y nos estamos viendo ya sea en los pasillos o en el demo, ¿ya? Recuerden preguntarme cualquier cosa si es que no lo tienen claro, ¿ya? Yo sé que este tema es un poquito más denso y en ese sentido quizás salgan muchas dudas. La ayudantía correspondiente a esto también la vamos a hacer, pero probablemente los ayudantes la hagan de forma virtual también, ya la vayan resolviendo de esa forma. ¿Sí? Eso, estamos conversando y muchas gracias por su tiempo y sus ganas puestas en el curso.